Si te dijera que existe una prueba que te ayuda a conocer el promedio de tu glucosa de los últimos 3 meses, ¿me creerías? Yo soy la doctora Suraima Corona y en este video te voy a contar mucho acerca de la hemoglobina glucosilada. Acompáñame. Dentro de nuestras arterias y venas viajan muchas sustancias y muchas células. Una de ellas es el eritrocito, también conocido como glóbulo rojo. Esta célula especializada se encarga de difundir a todas las otras células de nuestro cuerpo oxígeno, tan vital como el oxígeno. Y también se encarga de transportar dióxido de carbono de regreso a los pulmones. Los glóbulos rojos, como podrás darte cuenta, están difundidos en todo nuestro cuerpo. Son muy importantes. Y por fortuna, hoy se hace una prueba que nos ayuda a medir la hemoglobina, que por cierto, es una proteína que le da el color rojo característico a la sangre y que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. La hemoglobina existe de diferentes formas. Existen incluso diferentes tipos de hemoglobina. La hemoglobina tipo A es la más común en los adultos. Entonces, hoy sabemos que la hemoglobina se une a diferentes sustancias de nuestra sangre. Para no entrar en detalles cansados, te tengo que decir que una de esas sustancias a la que la hemoglobina se une con mucha facilidad es a la glucosa. Esto por varias razones. La más obvia, la más lógica, es porque la glucosa es una fuente de fácil energía, para estas células que tienen que andar muy dinámicas y muy rápidas. La glucosa entra al glóbulo rojo sin necesidad de insulina. Y cuando la glucosa es muy abundante en la sangre, pues lógicamente va a abundar dentro del glóbulo rojo. Pero te decía, es la hemoglobina del glóbulo rojo lo que tiene alta afinidad a la glucosa. Por eso le llamamos hemoglobina glicada o glucosilada, porque es la hemoglobina que ya trae dentro, que ya se pegó o que ya se unió a la glucosa. Esta hemoglobina glicada hoy por hoy tiene una gran importancia clínica precisamente en el terreno de la diabetes. Por fortuna ya contamos desde hace muchos años con este estudio que por si tú no lo conocías, lo puedes encontrar o pedir así en el laboratorio como hemoglobina glucosilada, glicosilada o glicada. Todos ellos son sinónimos y en algunos lugares del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, le llaman A1C o A1C. Te hablo básicamente de lo mismo. La importancia clínica que tiene la hemoglobina glucosilada deriva de la facilidad con la que podemos conocer o tener un promedio de nuestras glucosas durante los últimos 3 meses. Esto es porque el eritrocito, el glóbulo rojo, que es como el actor principal de este video que te contaba al inicio, tiene un promedio de vida entre 90 y 120 días. Es decir, la célula desde que se crea hasta que se muere puede durar ese tiempo en nuestro cuerpo. Entonces, todo ese tiempo va a estar expuesto a la glucosa, se va a estar glicando. Entonces, obviamente, los glóbulos rojos más viejos son los que más glucosa tienen. Por esto explica fácilmente por qué, aunque hoy tú ya tengas muy buenas glucosas en casa, estés mirando glucosas dentro de rangos normales, tanto en ayuno como después de comer, probablemente tu hemoglobina glucosilada todavía siga resultando alta, porque está hablándonos del pasado, no del momento exacto, del momento presente. Y esto más adelante te voy a contar por qué también es muy importante que lo sepas y así vas a tener una mejor idea de cómo interpretar tus resultados. Una vez dicho esto, seguramente tú ya estás pensando que es importante hacer la hemoglobina glucosilada, medirla en el laboratorio, de preferencia cada 3 meses. Acuérdate que si tú te tardas 4 meses o más, pues es posible que los números no te digan con mucha exactitud el promedio, porque no va a haber una coherencia entre los resultados. En algunos lugares la hemoglobina glucosilada se hace cada mes, que también
es un resultado muy válido y nos da mucha información. Pero bueno, lo ideal es, y en las recomendaciones internacionales, se busca que se haga cada 3 meses. Si tú no te haces este estudio, considéralo incluir o que esté dentro de tu batería de estudios o en la lista de análisis que tú te realizas para saber si tienes tu diabetes controlada. Ojo, no es el único parámetro que evaluamos para saber esto de si estamos controlando o gestionando bien la diabetes. No es lo único que hay que revisar, pero sí nos aporta muchísima información y es un valor de mucho peso. Si tú estás ya familiarizado con este estudio e incluso tienes a la mano el resultado de tu estudio más reciente, yo te invito a mirar esta parte del video para que sepas interpretarlo mejor y le saques el máximo provecho posible a ese resultado. Vamos a pensar que si tuviéramos 100 moléculas de hemoglobina, si contáramos 100 moléculas de hemoglobina y, por ejemplo, 12 de esas 100 moléculas de hemoglobina estuvieran cargadas de glucosa, en el estudio que se hace en el laboratorio vamos a poder decir que la hemoglobina glucosilada es del 12%, que por cierto es muy alto. Tú estás mirando en pantalla un semáforo que realicé para que tengas una mejor idea de qué significa este resultado. Cuando el resultado está por debajo o igual a 5.6%, estamos hablando de una persona que maneja glucosas en promedio como miras en pantalla. Entonces, mirar la hemoglobina glucosilada dentro de estos niveles, de estos números, pues nos puede ayudar a entender que nuestra glucosa no está alta, o por lo menos no estuvo alta, y esto significa se mantuvo dentro de rangos normales, prácticamente en rangos de una persona que no vive con diabetes durante los pasados 3 meses. Pero si tu hemoglobina glucosilada resulta entre 5.7% y 6.4%, ahí podemos estar hablando de que tu diagnóstico sería prediabetes. Tú miras los rangos de glucosa en promedio en pantalla, y esto simplemente es para que tengas una idea. Esto es, como en el laboratorio el reporte se hace en un porcentaje, no me van a dar glucosas en promedio. Bueno, aunque en realidad hay algunos laboratorios que sí dan el promedio de glucosa. Pero en caso de que tu laboratorio no te hiciera ese reporte, tú puedes ir a una calculadora de glucosas a partir de la hemoglobina glucosilada, tal y como lo estás mirando en la pantalla. Ahora, ¿qué pasa con las personas que resultan con una hemoglobina glucosilada entre 6.5% para arriba? Has de saber que la hemoglobina glucosilada incluso puede llegar hasta un 20% o más, o sea, niveles realmente altos. Quien resulta con este número está recibiendo el diagnóstico seguramente de diabetes. Este es un criterio muy sólido para hacer el diagnóstico. Con este número, según la Asociación Americana de Diabetes, podemos notificarle a una persona que ya padece diabetes. Es decir, se hace el diagnóstico con este resultado. Sin embargo, antes de emitir cualquier diagnóstico, es importante que sepas que la hemoglobina glucosilada, aunque es un estudio de mucho rigor, con mucha importancia clínica, también puede fallar y también nos puede dar falsos positivos. Es decir, una persona puede recibir el diagnóstico de tener diabetes sin realmente tenerla, y esto porque su hemoglobina esté alterada. Cuando la hemoglobina de la sangre está baja por una anemia hemolítica o por una talasemia, que son tipos de discrasias sanguíneas relacionadas con condiciones raciales y genéticas, la hemoglobina glucosilada puede estar baja. Entonces, esto podría significar que una persona que tiene glucosas más altas, pero con una anemia hemolítica, puede estar dándonos un falso negativo, es decir, hemoglobinas glucosiladas bajas que no corresponden a la glucosa que realmente tiene en sangre. Pero si por el contrario existe una anemia por deficiencia de hierro o causada por sangrados, es decir, por ejemplo, mujeres que tienen miomas uterinos y esto hace que sangren mucho, esas anemias pueden causar que la hemoglobina glucosilada se reporte
anormalmente alta o alta, y esto resultar en un falso positivo. Enfermedades renales, enfermedades hepáticas, transfusiones sanguíneas o donaciones de sangre pueden alterar este resultado. Por eso es muy importante que tú vayas donde tu profesional de la salud, quien te da atención médica, para que sea él o ella, el equipo, quien te dé el diagnóstico. Y si existiera alguna duda o alguna de estas condiciones que te he contado, hacer otras pruebas específicas para poder saber si el diagnóstico es realmente de diabetes. Ahora, como te decía al principio, la hemoglobina glucosilada es un estudio que nos ayuda a saber si una persona, además de que tiene prediabetes o diabetes, sí está controlando su diabetes. Es decir, si tú ya tienes el diagnóstico, este estudio te puede ayudar a saber si tu tratamiento está siendo exitoso o si al tratamiento le hace falta pulirle algo. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Pues resulta que la Asociación Americana de Diabetes dice que hay un buen control de la diabetes siempre que la hemoglobina glucosilada se mantenga por debajo del 7%. Por otro lado, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos dicen que el rango de control es de 6.5%. Y entonces empezamos a pensar, ¿quién tiene la razón y por qué hay tanta ambigüedad o confusión, entre comillas, en estas recomendaciones? Lo que yo te quiero contar es que este parámetro tiene que estar, esta meta de control tiene que estar definida de una manera personalizada. Esto es, si se tratase de una persona que es adulto mayor, a lo mejor 70, 80 años, que ya tiene otras enfermedades, por ejemplo anemia, por ejemplo enfermedad renal crónica, por ejemplo demencias, otras enfermedades no nos van a permitir lograr tener cifras de glucosas muy bajas o ser muy estrictos con el control. Y por el contrario, si llegáramos a tomar la postura de ser muy estrictos, podríamos provocar que llegue a tener hipoglucemias. Eso es una complicación aguda, que por cierto, si no sabes qué es una hipoglucemia, tengo un video al respecto del tema que seguramente te va a dar mucha claridad en ese asunto. Una hipoglucemia es una complicación aguda nada deseable y puede llegar a ocurrir precisamente por empecinarse u obsesionarse por lograr hemoglobinas glucosiladas menores a 5.7% en algunas personas. Entonces, por eso no parecería una buena meta de control tener ese rango objetivo. Pero por el contrario, si se trata de una persona joven que le esperan muchos años de vida, lo más recomendable es que tenga una hemoglobina glucosilada lo más cercano posible a rangos de sin diabetes. Y esto es porque se sabe que entre más tiempo pasamos expuestos a glucosas altas, es mucho más probable que lleguemos a desarrollar complicaciones. Esto significa, si paso mucho tiempo con una hemoglobina glucosilada alta por arriba de 6.5%, es muy probable que llegue a desarrollar las temidas complicaciones que tú ya conoces. Entonces, la clave sería mucho tiempo. Si se trata de una persona de 20 años, pues para que cumpla 100 le faltan 80. Entonces, vivir 80 años expuesto a una glucosa alta, sí o sí significará complicaciones. Entonces, yo creo que ahora ya tienes más claro por qué es importante que definas junto con tu equipo de salud cuál es la meta objetivo de hemoglobina glucosilada para ti. Específicamente para tu caso. Yo sé que en esta red social, en YouTube, hay mucha información al respecto de cuánto debería de ser tu hemoglobina glucosilada. Pero no te cases con esa idea, porque he conocido a personas en la consulta que llegan ya muy confundidas, porque por un lado escuchan una información y por el otro lado les recomiendan otras cosas. Y eso hace que se sientan un tanto decepcionados o desmotivados por no poder alcanzar las metas objetivos que alguien más dijo que tenían que ser sin que hayan evaluado su caso específico. Entonces, con este comentario, lo que te quiero decir es que si hoy tú no estás todavía dentro de rangos normales de control glucémico,
con la hemoglobina glucosilada, no te preocupes y tampoco te asustes. Aquí lo importante es que tengas en la mano el número, porque te sirve de referencia. Va a marcar para ti un punto de partida. Esto es, por supuesto que va a ser mucho mejor tener 8% que 15%. Y aunque 8% no está todavía dentro de rangos normales, lo va a estar, porque gracias a esa referencia tú vas a adquirir la determinación de caminar hacia ese objetivo. Y entonces vas a buscar la manera de lograr que tus glucosas de todos los días se mantengan cada vez más bajas. Pero ¿qué pasaría con las personas que no se hacen esta hemoglobina glucosilada, que no revisan su glucosa en casa? Pues ellos no se van a dar cuenta dónde están, cómo es su situación actual y hacia dónde tienen que dirigir sus esfuerzos. Incluso correr peligro de no esforzarse para nada. Por eso me parece que la hemoglobina glucosilada debe ser vista como una herramienta no terapéutica, pero sí una herramienta pilar en el automonitoreo de tu diabetes. Esto de autogestionarla te va a ayudar finalmente a evitar complicaciones. Entonces, ahora que sabes más acerca de la hemoglobina glucosilada, yo te invito a que la hagas. Si nunca la has hecho, hazla. Si no sabías qué era, pues hoy ya sabes lo importante que es. Y si te es posible, cuando vayas a tu consulta, lleva una para que tu médico o médica tome mejores decisiones alrededor de tu tratamiento. Por cierto que a manera de acotación, te quiero contar que, te digo, en algunos países, en la gran mayoría, la hemoglobina glucosilada se reporta en porcentaje. Pero en algunos países europeos se reporta en milimoles por mol. Entonces, por eso es que ellos no usan el porcentaje. Si tú estás mirando este video en otro país donde no usan porcentaje y miras milimoles por mol, es exactamente lo mismo. El resultado está hablándonos de un promedio de glucosas de 3 meses para atrás. Otro dato importante que te quiero comentar acerca de la hemoglobina glucosilada es que no necesitas ayuno para realizarla. Ojo, te la puedes hacer a cualquier momento del día, no se necesita ayuno. Y aquí en México, igual puedes hacer la conversión a tu moneda, la de tu país. Andan rondando, los precios son variables, pero puedes encontrar hemoglobinas glucosiladas desde 100 pesos, poquito menos, hasta 400 pesos, con un promedio de 250 pesos. Esto te lo cuento para que tengas idea y hagas como tu guardadito, para que cada 3 meses no te falte este estudio dentro de la batería de estudios que debes realizarte. Entonces, bueno, pues en resumidas cuentas, si tú quieres o ya estás decidido, que me encantaría que así fuera, en controlar tu diabetes, una de las cosas que tienes que hacer es lograr tener una hemoglobina glucosilada cada 3 meses. Entonces, esto significaría 4 hemoglobinas glucosiladas por año. Una tras otra, fíjate la meta de irla mejorando. Te digo, si estaba a lo mejor en 9, lograr un 8 para la próxima y así, poco a poco irla bajando. Te vas a dar cuenta que en un año vas a lograr estar dentro de rangos normales. Si hoy está alta o muy alta, no te preocupes. Esto simplemente tómalo como un aviso, como una llamada de atención. Claro, hazle caso, eso es muy importante, no la ignores. Hazte los estudios con más frecuencia para que tú mismo seas tu propio competidor y entonces pues eso, le ganemos la batalla a la diabetes. Finalmente lo que queremos todos es lograr que la diabetes nunca se convierta en complicaciones, lo que significaría vivir preocupados por tener complicaciones o discapacidades. Así es de que pues en ese sentido, esta es una herramienta magnífica. Entonces, si esta información te ha resultado de utilidad, yo te suplico que se la compartas a más personas para que también lo sepan. Le dejes un like, le pongas un dedito arriba si es que esto te ha gustado, para que eso, porque la verdad es que me ayuda muchísimo, me permita seguir haciendo más videos y entregártelos de manera gratuita. Entonces, yo soy la doctora Suraipan Corona, para mí ha sido un gusto platicar contigo. Me despido, pero pues nos vemos en el próximo. Adiós.